dígale, improvisado, pero ungido. Improvisado, pero ungido. Hermano, en cada generación o en cada tiempo, Dios levanta hombres y mujeres que no necesariamente todos tenían los recursos para hacer algo, pero sí tenían una disposición sobrenatural para poder hacer algo. No recursos, pero sí disposición para obedecer la voz de Dios. A veces nosotros decimos, no estoy capacitado, no tengo los talentos, no tengo los argumentos, pero eso no es lo que el Señor te está pidiendo. Talentos, Dios tiene talentos de sobra. Recursos, Dios tiene recursos de sobra. Dios te está pidiendo obediencia. Y la Biblia habla de Samgar, y no fue uno de los jueces más famosos, mas sin embargo lo encontramos en el libro de los jueces. No fue un juez famoso como Débora. Débora, siendo una mujer, destacó entre los jueces como una jueza que liberó a Israel de la mano de sus enemigos. No fue un guerrero conocido o reconocido como todos cuando hablamos de Gedeón. Todos hablamos de Gedeón y sabemos quién fue. Mas sin embargo, usted mira la historia y se da cuenta que Samgar aparece en un versículo de la Biblia nada más. Su historia se resume a un versículo. Jueces 3:31. Eso es lo que sabemos de Samgar y eso es lo que nos habla la palabra de Dios de Samgar. Pero ese versículo basta y debe de bastar para usted y para mí para entender que cuando recordamos que Dios es nuestro Dios poderoso quien va enfrente de nosotros, no necesitamos mucho para que Dios obre en poder y gloria. No necesita usted mucho para que Dios haga su obra. Samgar no tenía espadas, no tenía ejércitos, ni famoso. No era el guerrero más famoso de su época, no era el más reconocido, no era el que vestía la armadura más brillosa y más firme de todas. No, solamente tenía una guijada de bueyes, una vara común o una cosa común para cualquier otro. Pero con eso, solo eso le bastó para que Dios trajera liberación a través de su acción de Samgar. Y Dios dice que también Samgar trajo libertad al pueblo de Dios con una guijada de bueyes. Mató 600 hombres. Esto habla de que aunque no fue un héroe preparado, fue alguien improvisado, alguien que surgió en medio de la necesidad, pero que su pasión, pero que su deseo le hizo ver la gloria de Dios para traer salvación a su pueblo. Fue improvisado, pero era ungido. Porque la unción no viene a través de los dones que tenemos. La unción no viene a través de la forma en que vestimos. La unción no viene por los cargos que tenemos. La unción viene por la obediencia que tenemos hacia Dios. Y cuando Dios te llama a hacer una obra y la haces en obediencia, estás dejando que Él se glorifique y estás dejando que Él trabaje. Por eso me gusta ser un improvisado de Dios, pero ungido, alguien obediente. A lo mejor no era el más capacitado, a lo mejor no era el mejor, pero hay unción. Alguien dice gloria a Dios. Moisés tenía una vara y Dios usó esa vara. David tenía piedras y Dios usó esas piedras. Gedeón, una trompeta y un cántaro, y Dios usó su trompeta y su cántaro. Una viuda tenía un poco de aceite y con ese poco de aceite Dios multiplicó ese aceite. Samgar, una simple guijada. Por eso la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu del Señor que nosotros podemos vencer a nuestros adversarios. Las cosas que parecen pequeñas, cuando están ungidas, se convierten en un milagro de Dios. A veces nosotros pensamos, pero pastor, no tengo ningún cargo, no tengo ningún liderazgo, pero usted me está diciendo que Dios aún así me puede usar a mí. Sí, le estoy diciendo eso. Usted recordará a Esteban
un hombre que murió apedreado, y el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, contemplando cómo lo asesinaban y él siendo el asesino intelectual en ese momento. Y mientras él se convierte en un mártir de la fe, y él entrega su vida y contempla y mira la gloria de Dios, nadie se pone a pensar en qué cargo tenía Esteban, porque lo mataron por predicar la palabra de Dios. Pero ¿sabe usted en qué fue ungido Esteban? La Biblia dice que Esteban fue uno de los diáconos primeros que se eligieron y fueron ungidos. Y un diácono no tenía que hacer nada predicando. Un diácono solo estaba para servir a las mesas en esa época. Solamente era su función. Cuando se trataba de comida, el diácono servía a la mesa. Mas sin embargo, a Esteban no le importó ser un diácono. No le importó ser el que servía a la mesa. Él estaba haciendo la obra de Dios, y por eso entregó su vida también por el evangelio. Y Dios lo miró con agrado, porque no tiene que ver el cargo o la función o lo que estés haciendo. Tiene que ver lo que amas y lo que obedeces, la voz de Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Siempre decimos Dios no llama a los preparados, sino que Él prepara a los llamados. Dios llama. No quiere decir que necesariamente estabas preparado cuando Dios te llama, pero te prepara. ¿Cómo te prepara? Con circunstancias, con enseñanza, con consejo, con corrección. Nos prepara constantemente a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las adversidades. Prepara nuestra vida para que seamos siervos con todo el corazón. Mira, hermano, Samgar era campesino, no soldado. No era guerrero condecorado, era un campesino. No tenía estrategias que lo hicieran hacer lo que hizo, pero tenía obediencia a la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios automáticamente te trae unción. Obedecer la voz de Dios te trae respaldo. Obedecer la voz de Dios te trae sabiduría. Obedecer la voz de Dios te da victoria, te da regocijo, te da felicidad, te hace más que vencedor. La unción basta, porque significa que hubo obediencia, y la obediencia atrae la unción de Dios. Dios le gusta ver un pueblo obediente. Dios le gusta ver un pueblo que sirva con todo su corazón. Muchos dicen: no tengo recursos, pastor, conmigo no cuente. No tengo experiencia, no lo voy a lograr. No tengo la fuerza, no tengo la capacidad, no puedo hacerlo, no sé si lo puedo hacer. Otros presumen de sus recursos, otros presumen de su experiencia, otros presumen de su fuerza, pero no tienen obediencia. Es importante entender que si tú no tienes recursos, que si tú no tienes experiencia, si tú no tienes talentos, si tú no tienes fuerza, pero tienes obediencia, sepas que Dios te quiere llamar, que Dios te quiere usar, que Dios te quiere respaldar a su nombre. Dios siempre nos va a decir, cuando sacamos la excusa, Dios siempre nos va a decir: no necesito tus excusas, porque yo no vine a pedirte lo que tienes para darme, yo vine a darte lo que vas a tener. Es diferente entender que Dios obra de esa manera. Dios no obra porque, ay Señor, mira que fíjate que tengo la espada mejor de todas. No, simples piedras derrotaron a Goliat con la mano de Dios. Una vara con la que el viejo Moisés se sostenía y caminaba, esa fue bastando para que Dios la usara y fuera portadora de las plagas, de los poderes, de la gloria de Dios, y mostrar la grandeza y el poder de Dios. Y en Samgar no fue la excepción. No esperó una espada, peleó con lo que él tenía. ¿Qué tienes tú para darle a Dios? Desobediencia, no hay unción. Obediencia, hay unción. Disposición, no importa lo que cueste, no importa lo que pase, no importa si no soy usado, si no tengo el cargo que quisiera, si no estoy haciendo lo que desearía, pero puedo hacer lo que Dios me manda hacer, y es adorarle, y es cantarle, y es decirle a Él: te necesito en mi vida cada instante. ¿Sabía que mucha gente se queja por lo que le falta?
Y mientras hay gente quejándose por lo que le falta, hay otros pocos ungidos que están obedeciendo la voz de Dios, y Dios los respalda y les da lo que les hacía falta. Es diferente vivir de esa manera. Es diferente entender esto. Dios dice: obedece, escucha mi voz, escucha lo que te llamo a hacer. Yo te hago una invitación a que todos los días hagas y seas un mejor hijo de Dios, hagas la voluntad de Dios, te dejes transformar por Dios y no te preocupes por lo demás. Todo lo demás Dios te lo dará, todo lo demás Dios lo hará. Cuando la unción transforma nuestras herramientas a través de la obediencia, vemos grandes cosas. La aguijada no era considerada un arma de guerra hasta ese momento, pero cuando Dios lo usó, lo que parecía ordinario se transformó en extraordinario. Imagínese usted, después todos los que miraron a Samgar matar a 600 con una aguijada, han de haber dicho: oye, ¿y dónde conseguiste esa arma tan violenta? ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto te costó? Y dijo: no, la encontré tirada. Es lo que había ahí. Pero yo tenía un deseo de que el pueblo de Dios no sufriera, que el pueblo de Dios no fuera vencido por sus adversarios. Por eso la tomé y solamente me enfoqué en lo que Dios quería hacer, y los enemigos fueron vencidos. Porque cuando hay oración, cuando hay obediencia, cuando hay determinación, Dios hace su obra. La unción no depende de lo que tenemos, sino de lo que haces con lo que Dios nos dio. Al mismo Moisés, cuando tuvo miedo, el Señor le dijo: ¿qué tienes en tus manos, Moisés? Pero no me puede hacer un milagro fuera de la vara. No, que ya te di algo para que lo uses. Ya te di algo para que creas. Ya te puse algo en tu corazón para que lo hagas. Con eso que tú tienes basta. Pero si fuera el pastor, haría las cosas mejor. Con eso que tú tienes basta. Si fuera el líder de tal departamento, yo lo haría así. Con eso que tienes debería de bastar para que fueras obediente, para que adoraras con todo el corazón, para que cantaras con todas tus fuerzas, para que agradecieras a Dios por todo lo bueno que ya es. Dios es bueno cada mañana, cada tarde, cada noche, cada momento de nuestra vida. Dios sigue siendo fiel. Eso basta. Lo que tenemos basta para venir con un corazón alegre delante de Dios. Mientras todos esperaban un libertador, ¿verdad?, alto, fornido, llegó un Samgar con una aguijada y: perdone, dispense usted, pero vengo a derrotar a los enemigos de Israel. ¿Se puede imaginar usted la escena? Hombres con espadas, hombres con armaduras, y llega un Samgar con una aguijada de bueyes. Y dice: con permiso, pero no pueden dañar a Israel. El enemigo a veces nos trata de intimidar o avergonzar, y trata de hacerse sentir menos, que no puedes, que no vas a alcanzar algo, que no lo puedes lograr. Pero sabe, es momento de que nosotros nos atravesemos y digamos: esto es improvisado, pero estoy ungido porque hay obediencia a Dios, y si Dios me llamó para servirle, lo voy a hacer con todo el corazón. Dios usa hombres comunes y los convierte en libertadores, en jueces, en reyes, en sacerdotes. La Biblia dice que usted y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes. Hermano, usted será rey. Usted ahora es un sacerdote, porque puede entrar confiadamente a la casa de Dios y levantar sacrificio y holocausto de alabanza, de adoración delante de Dios. ¿Quién era yo para que Dios me llamara? ¿Quién era usted para que Dios me llamara? El problema de la humanidad no es lo que hacemos o lo que no hacemos. El problema es el concepto de nosotros mismos que tenemos para sentirnos dignos o merecedores de algo. Porque a veces llegamos delante de Dios y decimos: yo sé hacer esto, sé hacer aquello, sé hacer lo otro, úsame, Señor. Y el Señor dice: te quiero obediente primero. Quiero sujeción de tu parte. El mayor éxito de un cristiano no es sacrificar muchas cosas, es obedecer a Dios. La Biblia dice que Dios valora y estima la obediencia antes que el sacrificio. Usted puede hacer muchas cosas, usted puede demostrar muchas cosas, pero si Dios no está ahí, déjeme decirle, si no hay obediencia, Dios no va a respaldar su vida.
Si no hay sujeción, Dios no va a caminar con usted. Por eso es importante entender, tengo que obedecer, tengo que sujetarme, porque aún a pesar de lo que yo soy, a pesar de que no merezco, la palabra de Dios dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Puede ser usted el más débil en capacidades, pero Dios esos usa para avergonzar a los fuertes. Puede ser el que menos talentos tenga, pero Dios a esos usa para avergonzar al que se jacta del talento. Porque Dios así trabaja, Dios así funciona. A Él le gusta la obediencia. A Él le gusta la pasión que le pones a lo que haces, con amor, sin presunción, con determinación. Esté donde esté, me toque estar acá, me toque estar ahí, me toque estar allá, me toque lavar un baño, me toque barrer la calle, me toque ayudar en algo, me toque hacer algo, no me toque hacerlo. Lo que hago, lo hago porque quiero adorar a un Dios de vida, de poder, de verdad real, que ha cambiado mi vida. Es que si no lo hago yo, sin mí no pueden. Aleluya. Dios no necesita multitudes, ni necesita corazones arrogantes, solo corazones disponibles. Lo sencillo puede causar escándalo. Como decimos, Agar no tuvo reflectores sobre él. De todos los conocidos era el menos conocido. Es más, en la Biblia solamente un versículo cuenta su historia, pero le bastó para culminar esa historia. Y en ese mismo versículo dice: y Él también libertó a Israel. Dios también lo usó a él. Dios también te puede usar a ti. No importa lo que sientes, no importa lo que crees, no importa si te consideras apto o no, pero si tienes obediencia y tienes amor a su obra, Dios te quiere usar. Los actos más pequeños o insignificantes de obediencia pueden mover los cielos, pueden mover el sentimiento de Dios hacia nosotros y la voluntad de Dios para respaldarnos, porque Dios nunca ha buscado perfección. Él es perfecto ya, y Él nos perfecciona día a día. Dios busca corazones dispuestos. Dígale a que tiene a su lado: improvisado pero ungido. Dios no busca espadas nuevas, sino una mano que diga: Señor, usa mi aguijada. Alguien aquí le puede decir a Dios: Señor, usa mi aguijada. No tengo una espada que ofrecerte, no tengo talentos que ofrecerte, no tengo muchas riquezas que ofrecerte, no tengo muchas cosas materiales que ofrecerte, pero usa mis huesos, usa mis ojos, usa mi mente, usa mi corazón, usa mis pies, usa mis ganas, usa mi aliento, usa mi fuerza. Cuando tú declares: Señor, usa mi aguijada, el Señor te va a usar, el Señor te va a respaldar. No es al revés, no es que me usen porque yo merezco, porque yo puedo. No, tienes que aprender obediencia antes que sacrificio trae respaldo, porque es ahí, en la obediencia, donde la unción baja. Es cuando tú eres fiel, es cuando tú eres sincero, es cuando tú tienes un buen corazón, es cuando tú tienes una buena actitud, cuando Dios te usa, cuando Dios te cambia. Por eso el Señor a veces nos pregunta, como le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Mi respuesta siempre será: Señor, yo no tengo mucho que ofrecerte, pero espero que mis manos sean suficientes para servirte. Cuando se necesiten mis manos, ahí están, Señor. Se ocupa ayuda en esto, ahí están mis manos. No tengo mucho, pero están mis manos. No sé mucho, pero contaré las maravillas que Dios hizo en mi vida. No sé hablar mucho en público, no sé cómo Dios me puede usar a mí, pero si Él me quiere usar, yo voy a obedecer. Ahí están mis manos, Señor, tómalas, haz conmigo lo que tú quieras, hazme y disponme a tu servicio. Yo estoy dispuesto, mi corazón te anhela, mi corazón te ama. Úsame, Señor. Y cuando el Señor dice: bueno, te voy a usar, vente a limpiar el baño. No, Señor, en eso no. Úsame en lo que quieras, porque desde ahí comienza la obediencia, desde ahí comienza el amor a su obra. ¿Sabe usted que
limpiar la casa de Dios es lo más maravilloso que puede haber. Si hay algo que a mí me gusta, y mi esposa a veces me mira, entre semana me vengo al altar y ando acomodando allá, y ando dándole aquí, y a pesar de que viene una semana a limpiar, de toma le doy su pasada aquí arriba, y ando buscando y ando viendo cómo, porque me gusta hacer eso, porque me enamora estar haciendo algo en la casa de Dios. No me pesa, aprendí a hacer eso en obediencia. Yo le conté que cuando yo ya era pastor, ya tenía una licencia de pastor, un día trabajé junto con el pastor Varela, y cuando trabajamos juntos, él me dijo: usted va a ser ministro en la iglesia, estaba a predicar, y todo un año completo me la pasé sin predicar y sin dirigir un culto. Y ya era pastor y ya tenía una licencia, pero no me llené de altivez. Ahí estaba y me decía: usted va a limpiar la iglesia. Y yo limpiaba la iglesia todos los días que había servicio. Y ahí estaba en el sonido, ayudando a regular el sonido. Y ahí era mi lugar, todo un año completo, limpiando y regulando sonido, limpiando y regulando sonido. Y por dentro el enemigo venía y decía: pues no que muy ministro, no que muy pastor, no te están cumpliendo, no están poniéndote a predicar. Pero dije: no se trata de eso, se trata de que hay que ser obedientes. Dios recompensa la obediencia, Dios camina contigo en la obediencia. Y sabe, no me pesaba hacerlo, porque desde chico estuve enamorado de limpiar la iglesia. La limpiaba con amor, limpiaba la silla, limpiaba los instrumentos, limpiaba allá, limpiaba acá, porque eso es bonito hacerlo. No solamente es pararte y predicar aquí y decir: oh, cómo Dios usa a ese predicador, a ese pastor, cómo Dios lo respalda. No tiene que ver con sus talentos. Yo no tengo talentos para hacer esto que estoy haciendo. Se trata de Dios. Es Dios el que habla a través del vaso. Es Dios el que ministra a través de una palabra que es de Él, no es mía. Entonces no se trata de mis talentos, solamente soy la guijada. Y Dios me toma, y Dios me usa, y Dios lo usa a usted, y Dios lo toma a usted, y Dios lo bendice a usted. Pero sea obediente a la voz de Dios. En la Biblia hay una historia que me gusta mucho, porque vemos a unos hombres improvisados pero ungidos. Y se la quiero relatar y conectar con Samgar, porque Samgar era un hombre improvisado pero ungido. Desconocido para muchos, pero conocido para Dios. Pero la Biblia habla y narra una historia de unos hombres que fueron desocupados. Unos hombres que el rey David les dijo: no van a ir a la batalla esta ocasión. Tenemos equipo lleno. Ustedes no participarán de esta batalla. Eran 3. Y esos 3 se quedaron viendo uno al otro y dijeron: ¿y qué hacemos? ¿A dónde nos manda? ¿Qué misión nos encarga? Y David dijo: no hay ninguna misión para ustedes en esta ocasión. Este año no saldrán a la guerra. Este año no saldrán y harán nada. Y estos hombres se quedaron agüitados. Y a lo mejor se sentaron por ahí, uno a otro triste, y se volteaban a ver y decían: pues, ¿y luego? ¿Qué haremos? Y mientras ellos estaban tristes, el rey David estaba paseando y suspira y dice: ¿quién me diera a beber agua del pozo de mis enemigos? Solamente fue él pensó que estaba solo, que no había ningún improvisado chismoso. Él estaba como cuando usted dice: ¿cómo me gustaría unas vacaciones en Cancún? Aleluya. ¿Cómo me gustaría andar en Disneyland? Me gustaría estar en las cataratas del Niágara. Aleluya, ¿verdad? Un deseo. Como cuando usted dice: me antojó una coquita bien helada, ¿verdad? Con mucho hielo. Y después de andar a dieta de la coca, se me antoja más. ¿Cómo me gustaría unos taquitos de tripita bien doradita, ¿verdad? Aleluya. Cuando he ido al Pampas, voy exclusivamente a algo al Pampas: la tripa. Y si no pasan y me dicen: ¿y no, eso no, no, eso no? ¿Y qué quiere, pues? ¿Qué le decimos que traiga? Tripa. Traiga tripa. Y traen,
Y aunque a mi hija no le guste y a mi esposa no le guste, le digo, digan que sí quieren y me la pasan para acá a mí. Porque yo vine a eso, ¿verdad? Quiero tripa, porque es un deseo. Si usted un día quiere llegarle al pastor, invítelo tripita, así doradita, aleluya. Y va a ver que me va a tener en el bolsillo, ¿verdad? Voy a orar doble por usted, aleluya. Eso fue lo que hizo David, un deseo de su corazón. ¿Quién me diera a beber agua del pozo de mis enemigos? Y estaban los tres y codió al otro y dijo, quiere agua. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Traemos un garrafón? ¿Traemos algo? No. Del pozo de sus enemigos. Está diciendo que allá donde están los enemigos hay un pozo. Vayamos y saquemos agua y traigámoselo, rey. Pero qué locos. Porque miren, no se trataba de meterse nomás como hacía el campo de los enemigos, decir, ya llegamos, queremos agua, el rey quiere agua, venimos por una canastita aquí, un cantarito que nos den. No, eran enemigos. Los enemigos estaban en guerra, los querían matar, los querían asesinar. David no era bienvenido con los enemigos. Y estos guerreros desocupados, que no tenían cargo, que no iban a hacer nada, se les ocurre la brillante idea de decir, bueno, si el rey quiere agua, traigámosle agua. Y la Biblia dice que se ponen de acuerdo los tres y salen en la madrugada. Escuchen lo que hicieron, tan locos, Por eso me gusta esta historia. Salen los tres sigilosos, que nadie se dé cuenta, que David no sepa. David no los mandó a hacer nada, David fue un deseo. Y se van y se meten al campo enemigo. Quiero que se imagine usted la historia. Entran los tres. La gente está dormida porque es de madrugada. Y ellos entran. Y una hoja. Espérate, dormido. Y ahí van. Y de repente, por ahí un perro de aquella época, porque ya había perros. Empieza el perro. Y entonces se despierta el primero de los enemigos y dice, ¿quién anda ahí? Y entonces dice, córrele que te alcancen, y comienzan a correr hacia el pozo. El problema no era la entrada, porque se iban despertando medio modorros todo. El problema iba a salir de ahí, porque iban a salir cargando agua. Y aparte iban a tener a todos los enemigos contra ellos. La Biblia dice que entraron así, mire. Dice la Biblia que entraron con vehemencia, como locos. Esto es que ellos entraron y y de esa manera querían intimidar. Y cuando ellos corren, todos se despiertan y entonces todos los esperan con espadas. Y uno va cargando el agua y con la espada en la otra mano. Y ahí van y peleando y luchando. Seguro que se llevaron sus buenos espadazos. Y logran salir con vida los tres. Y cuando llegan a donde estaba David, llega sangretados. Y yo me lo quiero imaginar. Llegó uno con un ojo de fuera. ¡Rey! ¿Y qué pasó? ¿Los atacaron? No, tranquilo, rey. Y el ojo colgándole. Y otro llegó con un brazo amputado, ¿verdad? Y rey, hemos llegado. Y el otro, y yo venía atrás, por eso no me tocó tanto. Pero le trajimos agua del pozo de sus enemigos. Y el rey dice, no soy digno de esa agua. Aleluya. Quiero que usted se imagine esto, ¿verdad? Como si llegara con el pastor y dijera, no merezco esa coca, yo quiero una de 3 litros. Pero David no lo decía por mal. David decía, no merezco esa agua porque que ustedes hayan hecho eso por mí, sin yo pedírselos. Dice, sin yo mandarlos y obligarlos a algo, siendo que los dejé desocupados, que ustedes hayan eso, no merezco yo eso. Entreguémosla como sacrificio al Señor y que Él reciba la gloria y que Él reciba la honra y que Él reciba lo que han hecho, improvisados pero ungidos. Hermano, ¿sabe una cosa? No hay nada mejor que escuchar la voz de Dios y obedecer. A veces Dios suspira como el rey David. Y cómo me gustaría gente fiel. Y estamos nosotros escuchando, dijo fieles, ese no soy yo. Cómo me gustaría gente que se deje corregir. No, conmigo no cuenta, a mí no. Pero estos 3 hombres dijeron,
¿Quieres hombres fieles? ¿Quieres hombres que escuchen la voz del Rey? Aquí estamos sin hacer nada, pero eso no nos importa. Estamos atentos, aunque ahorita no sea la oportunidad, aunque ahorita no sea mi turno, aunque ahorita no tenga nada que hacer. Lo que haga, lo voy a hacer con amor y estaré dispuesto a escuchar la voz de Dios para que el Señor toque mi vida. Estos valientes de David no recibieron una orden, solo escucharon el deseo de Dios. El rey no les pidió absolutamente nada, suspiró por algo imposible para él. Esto era imposible, pero no les importó el precio que tenían que pagar. Se metieron como locos para llevar agua al rey. Samgar, a lo mejor había más mejores que él, pero tuvo que estar loco el hombre para tomar lo primero que se encontró. Y con esta guijada de bueyes, con esta la... Lo primero que se topó, dijo: esto es lo que tengo, pero hay necesidad en el pueblo. ¿Qué es lo que tienes para dar para Dios? Si analizas, a lo mejor dices: no tengo mucho que dar, pero tengo un corazón obediente que entregar a Dios. Y cuando se lo entregue, Él hará. Y cuando le adore, Él respaldará. Y cuando yo vea su mano, la victoria estará asegurada. Dios está conmigo, Dios está con los míos. La Biblia dice que estos improvisados, que no tuvieron misión oficial, pero sí tenían unción, arriesgaron su vida por el rey. Cuando regresaron, David no bebió el agua, la entregó a Dios en holocausto. Ellos no trajeron agua para la sed del rey. Ellos no sabían que su obediencia a un susurro iba a ser una ofrenda para Dios. ¿Se da cuenta de lo poderoso de esto? Lo que tú haces en obediencia se transforma en ofrenda para Dios. Mejor que el diezmo, mejor que una ofrenda, mejor que una cosa material que tú puedas traer. La obediencia se transforma en una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios. Se transforma en algo que Dios mira y que Dios bendice y que Dios usa y que Dios toca y que Dios rompe cadenas y que Dios abre puertas. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios? La Biblia relata que un valiente hizo esto, que otro valiente hizo esto, que aquel valiente hizo aquello. Y te habla de muchos valientes cuando te define la historia de los valientes de David. Pero ¿sabe cómo termina la historia? Dice: ninguno de los valientes como estos tres que le acabo de contar. Así termina esa historia, léala, está en la Biblia. Cuando habla de los valientes de David, termina diciendo: ninguno de los valientes fue como estos tres que fueron por agua. Le comparo lo que hicieron. Uno se metió a pelear con un león en tiempo de invierno en una cueva, y ahí lo metió y lo mató. Otro mató a miles. Otro defendió un terreno de lentejas con todas sus fuerzas. Otro hizo esto, otro hizo aquello. Otro mataba suegras. ¡Qué poderoso! Y así había muchos. Pero la Biblia dice que los mejores y los que no tenían comparación fueron tres que fueron por agua. ¿Por qué es que dice que fueron ellos y que ninguno hubo como ellos? Porque estos tres no fueron mandados a nada. No les pidieron defender ningún terreno. No les dijeron: ve y mata esto. No, lo hicieron con un corazón de obediencia a la voz del rey, al deseo del rey. Cuando uno obra al deseo de Dios, eso es la mejor obediencia, que atrae la unción. Y aunque seas improvisado, serás ungido por Dios. Qué hermosa palabra de parte de Dios. Me gusta saber que tal vez a veces nos sentimos fuera del campo de batalla. Le decía a los líderes hace rato: tal vez este año algunos no estarán en el campo de batalla como líderes. Van a pensar: yo no predico, no participo, no canto, no tengo ninguna función. Pero eso no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es ser obediente. Y aunque no estés en la línea del frente, el solo hecho de traer agua al altar, eso te puede traer bendición. El solo hecho de servir a la mesa, eso te puede traer bendición. Eso Dios lo mira, eso Dios lo ve. Cuando lo haces, aunque lo que traes parezca poca cosa,
Dios lo convierte en un sacrificio santo y un holocausto, una ofrenda de amor para Él. Cuando yo comencé a pastorear, yo sentía que era poca cosa para pastorear. Creo que un día miércoles les conté esto, pero yo sentía que no podía con el paquete de pastorear. Tenía 21 años de edad cuando mi padre falleció, y el deseo de mi padre, que yo sé que era el deseo de Dios, mientras estaba en vida, unas horas antes de fallecer, él le dijo a su pastor: me gustaría que mi hijo fuera el pastor de esta iglesia que voy a dejar. Y dijo una palabra: no vaya a ser, pero no vaya a ser un cobarde. Y yo estaba afuerita del cuarto escuchando la plática, y por dentro me afligí sinceramente, porque yo sí era un cobarde, porque yo no quería seguir ese rumbo, porque yo había mirado a mi papá, lo que se sufría como pastor, lo que se pasaba como pastor. Tener un padre pastor es complicado, porque no tienes el tiempo como hijo que a lo mejor quisieras tener. Y yo lo miré sufrir, yo lo miré batallar, yo lo miré ser criticado, y yo lo miré batallar por economía. Se esforzaba trabajando afuera, se esforzaba trabajando para la iglesia todo el tiempo, y aún así lo miré batallar, y aún así lo miré ser criticado. Y yo no quería eso para mí. Yo no quería eso para mí. Sí me gustaba predicar, sí me gustaba servir, sí me gustaba, pero yo no quería tener una responsabilidad de pastorear, y menos de 21 años. Yo me acuerdo que yo, cuando me pasaron el entierro, el funeral, el entierro, todo eso, 2 días después, me llamaron, me sentaron en una mesa y me dijeron: hermano Abraham, queremos que usted se haga cargo de la iglesia que dejó su padre, que usted sea el pastor. Y mi respuesta fue: no quiero. ¿Por qué no? Es que hay gente que tiene más experiencia que yo, hay gente que tiene más años que yo, y ¿qué van a decir? ¿Qué les puedo enseñar?, les dije yo. Y para ser honesto, ¿qué le puedo enseñar a alguien que tiene tantos años en el evangelio? ¿Qué le puedo enseñar a alguien que es mayor de edad que yo? No va a querer aprender de mí nada. Y yo les dije: yo les puedo ayudar al que ustedes decidan poner. Yo les puedo ayudar a ser el músico de la iglesia, porque mi sueño en esa época era la música. Había grabado un disco, tengo algunas canciones grabadas, y yo quería seguir por ahí. Apenas andaba haciéndome medio famosillo entre los hermanos, entre la iglesia. Tenía mi página ahí de MySpace en aquel tiempo, donde subía una música, y ahí tenía muchas reproducciones y mucha gente estaba ahí. Y entonces yo estaba con ese camino y yo quería eso. Pero este improvisado tenía que ser obediente para ser ungido. Y yo me acuerdo que yo me fui y yo les dije: yo les ayudo, ustedes manden a alguien a pastorear. Que no está bien, nada más apóyenos, dijo el pastor, quedándose un culto a cargo, y el domingo enviamos a alguien que se haga cargo. Yo dije: está bien. Y yo me acuerdo que ese día me estaba preparando para el servicio, y yo le dije a Dios, cuando estaba ahí: Señor, es que yo no puedo, es que aunque quisiera, aunque me emocione, no puedo, no voy a poder. Tengo otros sueños, tengo otros anhelos, no estoy capacitado para eso. Lo que soy, lo que he aprendido está bien, conozco, me sé los libros de memoria, he leído la Biblia completa, me sé las cosas. Toda la vida crecí yendo a juntas de ministro, aún de niño, ahí estaba de chismoso, ahí estaba escuchando. Fui a institutos bíblicos desde niño porque mi papá los daba y ahí tenía que estar. Me dormí estando en clases eternas de 4 o 5 horas que daba, estando en la iglesia. Sabía lo que era, pero no me sentía capacitado. Y yo recuerdo que ese día me retumbaron sus palabras de él, porque el principal hecho para que alguien no sea obediente a Dios es la cobardía en el interior de las personas. Cuando somos cobardes, nos hacemos desobedientes a la voz de Dios. Porque Dios no bendice donde hay cobardía. Dios bendice y dice que los violentos y los valientes son los que arrebatan los reinos de los cielos. Son los que se meten con vehemencia. Son los que se meten y sacan agua del pozo de los enemigos. No importa si no me mandó, yo me meto.
Y yo me acuerdo que no había llorado en todo el proceso como debía de llorar por mi padre, por el dolor de saber que ya no lo tenía. Me había aguantado, había mantenido mucha paz de Dios, mucha cordura. Miraba a mi madre y decía, no quiero que ella me mire llorar a mí. Y yo me aguardé mucho, y ese día en el baño Dios me empezó a quebrantar en el interior y empecé a llorar y me desahogué todo lo que no lloré en el funeral, todo lo que no lloré en el entierro, todo lo que no lloré cuando supe el impacto de mirarlo en la cama del hospital y mirarlo que no se movía, y me dicen todavía pase y despídase, y yo mirándolo y tenía todo eso guardado. Y yo me acuerdo que estando ahí me acordé de sus palabras: no vaya a ser un cobarde. Y entonces yo le dije a Dios, yo no puedo ser un cobarde. Estoy joven, sí. A lo mejor no sé muchas cosas, pero las voy a aprender. A lo mejor no me siento capacitado, pero no se trata de mí. Comenzó Dios a hablarme. Se trata de lo que Dios quiere hacer. Él, no tú, no tus capacidades, no lo que tú sabes hacer, lo que Dios sabe hacer. Y con esto termino. Como Sangar, como estos tres valientes, le dije al Señor ese día en la regadera: Señor, aquí está mis manos. Si algo te pueden servir, no tengo ni las uñas bien, pero ahí que te sirva. Aquí están mis pies. De joven tuve el sueño de ser futbolista y fui bueno, pero no fui futbolista. Y le dije a Dios: mis pies, si algo te pueden servir, aquí están. Mi tiempo, mi vida, mis años, mi juventud, todo te lo entrego a ti. Y llamé al pastor y con una voz temblorosa le dije: ¿sabe qué? Cancélelo de enviar a alguien. No sé si ya dijeron a alguien, si ya dijeron a alguien, ni modo, pero si hay posibilidad, yo sí quiero pastorear esta iglesia. Y me dijo el pastor: hermano Abraham, yo sabía que usted iba a decir que sí. No buscamos a nadie, no le hablamos a nadie, porque yo sabía que usted diría que sí. Y yo dije: bueno, ese domingo me ungieron, empezamos la obra de Dios y hasta acá nos ha traído el Señor. 37 años de edad. Y cada vez que pienso en año pasa, digo, voy para arriba, ya 3 años y los 40, 2 años y medio y los 40. Pero a los 21 años comencé a pastorear. Y le puedo decir algo: nunca se ha tratado de mí. Nunca han sido mis talentos los que han traído salvación o bendición a alguien. La salvación Dios la trae para su vida. Nunca ha sido mi inteligencia, mi sabiduría, la que usted le ha ayudado un poquito, un granito de arena en su vida. Ha sido Dios el que ha hablado a través de este vaso. No tenga miedo obedecer a Dios. No tenga miedo llevar agua del pozo de los enemigos. No tenga miedo predicarle a su familia. No tenga miedo hablarle a su comunidad. No tenga miedo compartir el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Improvisados, pero ungidos, bendecidos, llenos de la gloria de Dios. Póngase de pie, hermano y hermana. Los músicos pueden ir pasando. Cuando escuchas el deseo del rey, actúas en fe. Y lo que haces deja de ser simple y se convierte en un acto de adoración que cambia la historia. No necesitas espada, necesitas obediencia. No necesitas talentos, no necesitas un cargo, necesitas obediencia. No necesitas ser pastor, necesitas ser obediente. Tener un cargo es bueno. Servir es maravilloso, pero servimos cuando somos obedientes. Dejamos que Dios nos lleve en la vida cuando nos sujetamos a su perfecta voluntad. Hoy puedo decir que años después, Dios ha sido maravillosamente bueno. A la par que mi padre cumple tiempo de haber partido con el Señor, yo cumplo años de ser pastor.
Y cada vez que se acerca fechas, porque el día 4 fue cuando él falleció, me acuerdo cómo el Señor me trajo acá. Un 6 de noviembre por ahí, 2 días después, el Señor me llamó a ser pastor, a predicar su palabra. Y yo también fui un improvisado, porque fue una situación la que me llevó a ser un pastor de una iglesia. Pero tuve que ser obediente para poder ser ungido por Dios. Si usted es obediente a la voz de Dios, si usted se sujeta a la voz de su pastor, como estos 3 valientes a la voz del rey David, usted será bendecido grandemente por Dios. Usted mirará proezas en su familia, en su vida, en su casa. Le irá bien en su trabajo, le irá bien en su matrimonio, le irá bien como hijo, como padre, como hermano, si podemos escuchar la voz de Dios y obedecer. Yo quiero invitarle en esta hora al altar. Si usted dice: Señor, no tengo mucho que darte, pero tengo mi aguijada, pero tengo mis manos, pero tengo mi pensamiento, pero tengo mi corazón, le invito a que venga a este lugar en obediencia a Dios y le diga: Señor, soy un improvisado más, pero hoy vengo a decirte, quiero ser de esos ungidos.